Econopodcast, un nuevo formato en Economaster, tu escuela de negocios, en donde hablaremos interesantísimos temas del mundo empresarial y de las finanzas, pero desde nuestra experiencia profesional. ¿Cómo estás, Carmen? Bien, gracias. Bienvenidos a nuestra conversación del día de hoy. Y el primer tema que abordaremos el día de hoy será el de equipos de trabajo, un importantísimo diferenciador en las empresas. Básicamente, la conformación de equipos de trabajo eficientes será un factor determinante en el éxito de una empresa. Independientemente del número de personas que conformen el equipo de trabajo, deben agruparse las unidades de trabajo en función de ciertos criterios para conseguir un fin común. Y es una de las cosas más complicadas en las organizaciones, por ejemplo, desde mi experiencia profesional, porque a veces nos unimos por empatía o nos unimos sencillamente por liderazgo o porque estamos en una unidad de negocios específica, sin ver en dónde podemos ser más hábiles y más capaces. Esto es un efecto potenciador del éxito de una empresa. Cuéntanos un poco, Carmen, la experiencia y tú me contabas cuando hablamos hace mucho tiempo este tema que siempre nosotras hemos determinado que es como ese plus que tienen las empresas, de esa experiencia de lo que fue el alunizaje entre los rusos y los americanos. Es una experiencia increíble porque si nosotros revisamos la historia, nosotros vamos a ver que el primer país que mandó un hombre al exterior fue Rusia. Ahora bien, ¿pero quién fue el primero que llegó a la Luna? Estados Unidos. Y cuando tú analizas cuál es el motivo, te vas a encontrar que fue producto de los equipos de trabajo. En el caso del equipo de trabajo ruso, tenían un liderazgo muy fuerte que dependía de una persona, pero que esa persona tenía que manejar no solamente las grandes mentes que estaban trabajando con él, sino también temas políticos. Entonces, por ejemplo, ellos tomaron la decisión de colocar este gran cohete a la Luna debajo del techo de un hangar. Claro. Y eso fue una decisión errónea. En el caso de la NASA, bueno, sí, tenía que lidiar con esas mentes brillantes que estaban haciendo cálculos para llevar el cohete a la Luna y traerlo de regreso con éxito, pero no tenían que lidiar con ningún tema político porque se entendía que su objetivo fundamental era lograr que el hombre fuera a la Luna de manera exitosa. Entonces, cuando ves cómo la NASA lo cuenta, ves que la NASA tuvo problemas en lo que fue al principio la integración de sus equipos de trabajo, porque muchos genios trabajando juntos no necesariamente se comunicaban de manera adecuada. Y allí es que ellos deciden, hay que colocar un comunicador, hay que colocarles a alguien que realmente los aglutine y que realmente los ayude a comunicarse, porque tú tenías el genio 1 haciendo su trabajo, el genio 2 haciendo su trabajo, pero el genio 1 y el genio 2 no se hablaban y entonces estaban haciendo cosas similares pero desde diferentes perspectivas. Cuando repetimos ese modelo dentro de lo que fue el modelo de Rusia, pues vemos exactamente el mismo modelo, el mismo problema. Muchas personas haciendo cosas, pero al no comunicarlas, no podían avanzar en lo que eran los verdaderos problemas técnicos para poder llevar al hombre a la Luna. Y por eso Estados Unidos ganó esa guerra espacial. Y fíjense, de alguna manera esto viene a de alguna manera sintetizar lo que habíamos hablado iniciando el podcast, que es cómo nos agrupamos. Uno de los factores claves para que un equipo sea exitoso es la comunicación. Y lo rescato un poco de la historia de esta guerra espacial, porque efectivamente, y eso en lo personal a mí me ha pasado cantidad de veces, que se toman decisiones o que ciertas unidades ejecutan ciertos trabajos, pero no los comunican al resto. Y eso es nuestro día a día, créanme. Oye, ventas va por un lado, pero entonces no toma en cuenta finanzas y entonces finanzas tiene problemas dado que ventas sigue sin parar la facturación, porque ambos buscan el crecimiento de la empresa, sin duda. A veces no se trata de un tema de que haya antagonismo, bueno, que eso existe, pero sino que no hay un sistema de comunicación adecuado
de cuáles son las políticas que nos van a llevar a conseguir ese bien común, pero trabajando cohesionados. Y el tema comunicación es una de las fallas principales que en mi experiencia he visto dentro de los equipos de trabajo y dentro de las organizaciones per se. O sea, es islas independientes. Eso es muy, muy común en las corporaciones, en las empresas, en las pymes, en empresas familiares. Es bien común que no haya un sistema de comunicación. Otro tema importante, el liderazgo, que lo hablábamos también en el podcast número 1. Debe haber un líder claramente determinado para proyectos específicos. Debe haber un comunicador. Debe haber, digamos, ese coach, ese que va alineando los valores o que va llevando hasta, digamos, lo que es la meta final de un proyecto determinado. Y y el resto de miembros navegar en la misma vía. Esto requiere de un trabajo, esto requiere de experticias y de habilidades. Otra cosa importante que hemos visto es que los equipos de trabajo a veces se agrupan por afinidades y no por sus aptitudes académicas o por sus habilidades o, digamos, volvamos al tema de su calificación. Oye, si queremos sacar un trabajo audiovisual adelante, oye, tenemos que agrupar a los que saben de eso. Entonces, ¿qué hace ahí un financiero? ¿Qué hace? Y pasa muchísimo. No importa el tamaño de la organización, ¿cierto, Carmen? Totalmente cierto. Sean 3, sean 5, sean 2 personas, es importante que cada quien tenga roles determinados, que cada quien tenga claro el norte final de la empresa, que se comuniquen y que busquen potenciar sus habilidades personales en búsqueda del bien común. ¿Cerramos este tema? Cerramos este tema y vamos a empezar entonces con un tema difícil porque es muy complicado desde el punto de vista técnico, pero imprescindible para las empresas, el flujo de caja. Cuéntanos de tu experiencia del flujo de caja, Indira. Tema neurálgico en las finanzas de las empresas. Y vamos a iniciar, como hicimos en el podcast número 2, hablando por lo que dice el libro. ¿Qué dice el libro? ¿Qué es el flujo de caja? Bueno, la masa monetaria neta de efectivo en un momento determinado. En otras palabras, todo el dinero que entra menos todo el dinero que sale en un periodo específico. Eso es lo que el libro dice que es el flujo de caja. Ahora bien, sí tenemos, digamos, estudios profundos que deben hacerse a nivel del flujo de caja. Porque al nivel de accionistas siempre existe, digamos, una expectativa de flujo de caja que es diferente a lo que refleja el estado financiero como tal y el negocio, porque son realidades distintas. El socio tiene una expectativa de cuánto es su flujo de caja, el estado financiero indica otra, dadas las distorsiones que tenemos en Latinoamérica de devaluación, de inflación, y también en una realidad el negocio da alertas clarísimas. Esas red flags las levanta rapidito. Cuando usted no tiene para pagar una factura, busque que está pasando algo, hay un problema y hay que analizarlo a profundidad. Si usted no llega a pagar la nómina de sus empleados, si usted tiene un problema, inmediatamente levante una alerta porque es, digamos, el indicador clave para determinar problemas profundos en las empresas. Cuéntanos un poquito más, Karen. El tema del flujo de caja para mí es que, claro, no es nada sencillo, no es sencillo tomar todos esos aspectos que están en el balance y convertirlo en un flujo de caja y mucho menos convertirlo luego en un presupuesto. Adicionalmente, nosotros, los contadores, para hacer un poquito más complicado el tema, tenemos que si flujo de caja operativo, que si flujo de caja de préstamos, que si flujo de caja de inversiones. Y eso también complica en la clasificación. Pero yo sí creo, y aquí podemos darle una relación a lo que vamos a hablar después, junto con lo que estamos hablando ahora de inteligencia artificial, yo sí creo que actualmente hay una serie de herramientas interesantes en las redes sociales para el control de flujo de caja a través de una forma sencilla. Una empresa grande, estructurada, va a tener una serie de procedimientos muy específicos y programas muy específicos
para determinar ese flujo de caja prácticamente de manera instantánea. Pero una empresa pequeña no cuenta con ese mismo nivel de recursos y probablemente no cuenta con el número de personas que se requiere para tener una conciliación instantánea de los estados de cuenta cambiario, hacer las respectivas partidas de conciliación de todo lo que está en bancos, lo que realmente está en caja, etcétera. De allí es que mi recomendación es analizar estas herramientas técnicas que ahora están disponibles e incluso algunas de ellas de manera gratuita, y sí hacer énfasis en ese flujo de caja y lo más importante, hacer énfasis en el presupuesto del flujo de caja. Porque el presupuesto nos va a decir hacia dónde nosotros queremos que vaya la empresa. La realidad del flujo de caja nos va a decir hacia dónde está yendo la empresa, y allí es donde que se levantan esas red flags a las cuales debemos estar pendientes para que el negocio siga por esos lares que nosotros queremos. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta que antes era muy sencillo endeudarse. Sí, yo iba, me endeudaba 0%, pero ahora puede costarme un 6, un 7, un 8, un 12% el endeudamiento. 12, por lo tanto, hay que tener cuidado con el tema del endeudamiento. Ya no es tan sencillo como antes y hay que tomar en consideración que esto puede generar un recorte de lo que es los flujos de caja. Pero cuéntanos un poco, Indira, de la distorsión, inflación, devaluación en esos flujos de caja. Bueno, es increíble porque siempre vemos, digamos, desde la técnica, cómo elaborar un flujo de caja, y eso es un tema, digamos, bastante técnico. Una de las complejidades es analizar esa cifra a la que llegamos luego de la técnica, porque fíjate tú que podemos tener efectivamente un número, pero ¿qué dice ese número? ¿Ok? ¿A qué conclusión nos lleva? Allí tenemos que incorporar actores, lo que yo siempre digo, actores. Los actores tienen que estar claramente definidos. El actor inflación, ¿qué significa? Que efectivamente tú vas a perder valor de ese dinero según cómo estés expresando ese estado financiero. Y vas a tener también el factor de devaluación, que es comparar contra otra moneda. Entonces, digamos, cuando nosotros ponemos a jugar todos esos actores, los flujos de caja incluso se pueden voltear. Un flujo de caja que en histórico nos daba positivo, al reexpresarlo, se voltea la tortilla. Así es. Y aún cuando las reexpresiones y las técnicas de reexpresión no corrigen al 100% los temas de inflación, de devaluación, no reconocen estos efectos en su totalidad. Entonces, el tema de flujo de caja, lo importante es determinar los actores. Está el fisco, entre otras salidas, está el fisco, devaluación, inflación, una técnica adecuada para la determinación y, sobre todo, analizar la realidad del negocio versus la técnica para la elaboración. Porque el negocio a veces habla claramente y tenemos que aprender a escuchar. Y hablemos ahora de inteligencia artificial. Les habíamos prometido avanzar un poco en el área financiera en temas de inteligencia artificial. Cuéntanos un poco, Carmen. Bueno, sí, efectivamente. Como lo habíamos dicho el otro día, pues teníamos todas estas herramientas de inteligencia artificial e incluso vimos dónde podían tomar cursos, etcétera. Quizás los dos temas, muy brevemente, que quiero resumir el día de hoy son que definitivamente la inteligencia artificial está colocando en las redes sociales y por ahora gratis algunas técnicas y procedimientos para llevar flujo de caja, sí, o para llevar registros contables, presupuestos, o para llevar presupuestos, etcétera. Y hay una serie de herramientas que ya las están colocando y que, claro, yo sé que son gratis ahora y que después en el mediano plazo te van a volver a cobrar. Pero sí creo que hay que revisar esas herramientas porque de repente una empresa pequeña que está iniciando no necesita mayor sofisticación y puede ayudar. Pero el segundo tema es recordar, ya lo hicimos en el podcast pasado, pero hay que recordarlo, que todas estas cosas tienen todavía allí debajo, en letra pequeña, que el sistema puede dar error. Recuérdense que la data que tiene actualizada es hasta el 2021, me parece, o al 2020, incluso algunas de ellas.
Punto número 1, lo cual significa que no está actualizada al día de hoy. Y punto número 2, y lo hemos documentado con artículos de periódicos de las grandes BBC y similares, el caso, por ejemplo, del abogado de los Estados Unidos que fue suspendido debido a que hizo todo un trabajo, lo documentó con estas herramientas tecnológicas, pero no se dio a la molestia de verificar si lo que le estaba diciendo el computador era verdad. Y eran casos hipotéticos. Y era todo absolutamente un invento del sistema informático. Entonces tenemos que tener cuidado con la herramienta. Mi recomendación es, esta herramienta, y sobre todo algunas de ellas en la versión paga, te dan una serie de facilidades como por ejemplo ayudarte en todo lo que es la producción de la programación, ayudarte en todo lo que te pueda ser necesario para colocar en lo que es tu publicidad y mercadeo, incluso te ayuda en la redacción de textos, de formas, etcétera. Algunas de ellas te sacan fotos dependiendo de lo que tú le digas. Crean diseños, sí, exacto, hay muchos avances. Pero al mismo tiempo, ella está absorbiendo toda esa información. Claro. Por lo tanto, lo que tú tienes aquí, dentro de 10, 15 minutos, lo va a tener también tu competidor. Así Entonces, es. Lo único se está perdiendo, porque se está generalizando. Y allí es donde para mí entra el ingenio humano todavía, que no, para mí no es sustituible, por lo menos no ahora, sí, para seguir creando y generando nuevas ideas. Es así. Estas herramientas apoyan muchísimo desde el punto de vista de ese trabajo operativo, de la carpintería, facilitan muchos procesos, sin embargo, el humano hasta ahora es insustituible. Pero bueno, Indira, ahora voy a traer otro tema aquí a esta mesa porque sé que te encanta y te apasiona y además quiero que compartas esa experiencia con nuestros Economaster que nos están viendo allí. El tema del rol de los socios. Sí. Cuéntanos. Sí. Cuéntanos. He dedicado muchos años porque este tema en efecto me apasiona. Es la influencia de los socios en la organización. Y yo que soy una observadora no solamente de las finanzas, porque pues en eso soy formada y ese es mi ADN, también he aprendido a identificar con el tiempo esos factores externos a los números, porque además nosotros somos muy escolásticos y en la escuela nos dicen, bueno, el número dice esto y la conclusión es aquella. Pero hay unos factores, hay unos clics por ahí que tú dices, oye, aquí hay otra cosa. Y una de esas cosas es el socio. Yo siempre digo que las empresas son a imagen y semejanza de sus socios. No existe una empresa exitosa con un socio desenfocado, con un socio que no sabe a dónde va. No existe una empresa quebrada con un socio entusiasta y apasionado por lo que hace. Entonces, he establecido ciertas relaciones que las conversamos ampliamente tú y yo siempre. Y que apenas entramos en una empresa nueva, más o menos vamos definiendo cuál es el perfil del socio. Así es. Y por allá vamos dándole forma a nuestras consultorías, ¿no? Y muy importante, hay ciertos perfiles muy marcados comunes de esos socios que son exitosos, de esos socios que son resilientes, de esos socios que logran vencer adversidades, que logran potenciar sus empresas y que logran lo más difícil, mantenerlas en el tiempo, porque levantar las empresas, lo hemos hablado siempre tú y yo, si tú consigues un inversor ángel, si tú consigues financiamiento, si tú consigues muchos temas, no lo desmeritamos, no es fácil, sí. Levantar un negocio y crear una estructura es un trabajo bien complejo, pero darle un negocio 20 años, eso sí es un mérito. Y realmente hay perfiles comunes. Háblanos un poquito de qué has visto tú en tu experiencia. Sí, fíjate, es muy interesante porque obviamente en la empresa pequeña y en la empresa mediana, para mí el socio tiene un rol muy importante. En la medida que esa empresa va creciendo, igualmente vemos que hay algunos socios que mantienen un rol importante. ¿Quién pudiera pensar a Microsoft sin Bill Gates? ¿O quién pudiera pensar a Apple sin Steve Jobs?
o quien pudiera, o sea, todos sabemos que allá hay un fundador, un socio fundador, que fue un ícono en el momento y generó. Y yo creo que el socio tiene un rol, pero a mí me gusta, mira, cuando tú me cuentas aquella experiencia que tuviste de un socio que después de cierto tiempo regresó a su compañía aquí en Venezuela, sí, sí. Y cuéntanos esa historia, porque yo creo que esa historia es conmovedora, la diferencia entre el socio cuando llega y ama su empresa, pues. Sí, sí, bueno, esta historia de la del libro gordo, porque tenemos muchas, pero esta es una historia muy reciente. Como todos saben, pues en Venezuela tuvimos un proceso un tanto complicado en las empresas y participamos en muchos procesos de redimensión de las compañías. Y una de las redimensiones llevó al socio a ubicarse físicamente fuera de Venezuela. Sin embargo, la unidad operativa acá seguía funcionando, pero seguía funcionando a bajo perfil, a bajo presupuesto, con una estructura mínima necesaria, lo necesario para apalancarse y crecer en la medida en que las condiciones así lo permitiesen. Fue algo impactante. El socio duró unos 5 o 6 años sin venir acá a la empresa. Es una empresa de 60 y algo de años en el país. Él es segunda generación. Y este socio, pues, ya no es un niño tampoco, ¿no? Y cuando él, después de 5 años, a mí me pasaba mucho, me tocaba, porque yo viví todas las épocas doradas de la empresa, y pues sobre mí recayó mucha responsabilidad en el momento en que los socios deciden irse, porque me designan además como sus ojos allí, como auditor, como asesor, como consultor, como coach, como todo, ¿no? Y entonces, pues nos tocó vivir una situación en el cliente de esa redimensión. Y después de tanto insistir, yo logré que el socio volviera, no solamente yo, sino las condiciones del país, evidentemente, no se ve un trabajo individual, sin duda, sino todo el grupo que está aquí todavía trabajando por esto. Y logramos que se hiciera digamos, una redimensión de las operaciones en Venezuela y se volviera a reactivar la compañía bajo ciertos esquemas de funcionamiento. Fue impactante entrar a esa empresa que parecía honestamente un cementerio. O sea, trabajaban 5 personas en un edificio gigantesco, motivadas, luchando, porque hay que decir que la gente luchó y perseveró para que no cerraran esas puertas acá en Venezuela, y cuando el socio entró era como si hubiese entrado una llama en ese negocio. Todavía te cuento y se me eriza la piel porque eran carros entrando y saliendo, entró concretando 20 nuevos talentos para el equipo de venta, fijándose una meta de tantos millones de dólares para la empresa. O sea, había luz por todas partes. Era increíble la presencia de esa persona, de ese socio tan comprometido en su empresa, cambió. Era un panorama distinto. Había gente entrando, saliendo, puertas, cerrando, carros. Y ahí es donde tú te das cuenta que sí, que una empresa necesita de su socio, que una empresa necesita fuerza, necesita ese motor, necesita disciplina, pero sobre todo esa pasión del emprendedor. Muy cierto. Bueno, esto el día de hoy en nuestra conversación acerca de emprendimiento y finanzas. Importante anuncio. Por las próximas semanas, debido a las vacaciones escolares y a ciertos elementos por acá en la Escuela de Negocios que nos van a mantener ocupadas, ya les contaremos, vamos a suspender temporalmente la emisión de nuestros podcasts hasta el mes de julio, finales del mes de julio. Sin embargo, no los vamos a abandonar por YouTube, vamos a seguir generando cápsulas informativas para toda nuestra comunidad. ¡Feliz día para todos! Chao.